para la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, para, pues, en nombre de la doctora Clarisa Ruiz Correal, nombre también del maestro Santiago Trujillo, director general del Instituto Distrital de las Artes, y de nuestra subdirectora Berta Quintero Medina, les damos las gracias por estar acá. Creo que es un hecho que no tiene precedentes que estemos puntuales tantos a pesar de la lluvia, y bueno, la idea es no extendernos y poderle dar la palabra a quien queremos oír esta noche, pero quiero hacer unos agradecimientos muy breves porque es necesario reconocer cuando un trabajo se realiza con la sumatoria de esfuerzos. En ese sentido, pues a nuestros anfitriones, el Banco de la República, la Subdirección Subgerencia Cultural, la Biblioteca Luis Ángel Arango, con eso también extender el saludo a la doctora Ángela María Pérez, al doctor Juan Agustín Carrizosa, al doctor Alexis de Grave, a Roberto Telles y bueno, a todo el equipo de la biblioteca, muchas gracias por este espacio. También un saludo para el Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez, que nos permite contar con la presencia del maestro Mempo Giardinelli, quien es jurado de este premio, a Paola Caballero, a Consuelo Gaitán de la Biblioteca Nacional y el Ministerio de Cultura, muchas gracias. Solo así, sumando, podemos hacer más con lo que tenemos. De la misma manera, bueno, a la Dirección de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, que tuvo a bien facilitar espacios de las bibliotecas mayores y de algunas de las locales de la ciudad para poder dar una cobertura lo más amplia posible a este proyecto, que ya es nuestra segunda versión, la red local de talleres que busca, y hoy con ustedes es la segunda cohorte, más de 340 personas que se comprometieron con la escritura, con la lectura, con los diferentes directores de taller que estuvieron guiando este proceso. Pues a ustedes también muchas gracias. En ese sentido también me extiendo a la Universidad Nacional, al Instituto Caro y Cuervo, al Gimnasio Moderno, la Casa de la Cultura de Ciudad Bolívar, la Casa Museo Antonio Nariño del IDRD, la Casa de la Justicia de Bosa, la Casa de la Cultura de Barrios Unidos, Centro de Desarrollo Comunitario San Blas, Plaza de Mercado de la Perseverancia en la localidad de Santa Fe, Biblioteca Pública Carlos R. Restrepo, la Biblioteca Pública del Ricaute, de la Marichuela, el Clan de Rafael Uribe, la Junta de Acción Comunal del Barrio Capellanía, pues a los 20 directores que ya mencioné, a todos ustedes, también a los autores que acompañaron este proceso y bueno, también al equipo de la Gerencia de Literatura, especialmente a Mariana Jaramillo, quien ha estado coordinando esto, a Javier, a Paola, bueno, a todos, muchas gracias y los dejo entonces con este diálogo que va a liderar Antonio García y la conversación con el maestro Luis Fallad y el maestro Mempo Giardinelli. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias por venir a pesar de la lluvia y los inconvenientes de tráfico que siempre tiene venir al centro. Para mí es un honor estar aquí entre estos dos grandes escritores. A mi derecha está Mempo Giardinelli, escritor argentino, nacido en 1947, autor de un puñado de excelentes novelas como El cielo con las manos, La revolución en bicicleta, Luna caliente, Santo oficio de la memoria, que solo se quedan los muertos, que igualmente han sido acreedoras de un puñado de premios. Y a mi izquierda está Luis Fallad, uno de los escritores colombianos también más representativos, nacido en 1945, y que desde Los parientes de Esther, publicado en 1978, ha construido una obra que tiene un puñado de títulos también muy importantes para el canon literario colombiano, como es La caída de los puntos cardinales, Testamento de un hombre de negocios, Regresos, que es su novela más reciente, y pues nada, muy honrado de estar aquí con ellos y pues para hablar de lo que más nos gusta a los tres y creo que a todos ustedes también, que es de literatura. Y pues quisiera no perder mucho más tiempo en las presentaciones y entrar en materia, y quería empezar con la siguiente pregunta. Ustedes son ambos, pues porque tienen 2 años de diferencia en su nacimiento y más o menos
empiezan su producción en el mismo tiempo. ¿Qué significa para ustedes pertenecer a una generación y empezar a producir después de un fenómeno editorial tan grande y representativo como el boom latinoamericano? ¿Y qué universo de posibilidades y de dificultades tuvo enfrentarse a la literatura después de esos nombres que estaban como copando el panorama? Mempo. Bueno, me toca como visitante. Primero quiero agradecer mucho la gentileza de esta invitación. Muy contento de estar nuevamente en Bogotá, una ciudad, y Colombia, un país donde tengo muchísimos y muy buenos amigos y amigas. Y como ya me conozco, por suerte me trajeron un día antes, así que ya pasé mis 24 horas de soroche. Yo vivo a 47 metros sobre el nivel del mar, de modo que sí, cada vez que vengo es un golpe. Y quiero también subrayar el placer y el agradecimiento que siento por encontrarme con Luis. Hacía muchísimos años que no nos veíamos. Nos hemos visto, y además nunca nos vimos en tierra americana, siempre en Alemania o en... Sí. Y la verdad es que es una oportunidad que yo quiero agradecer mucho, realmente. Respecto a la pregunta tuya, Antonio, bueno, yo no sé si me sentí, cuando empezaba de muchacho, miembro de una generación. En realidad, yo siempre fui provinciano, vivo en provincias. En Argentina se hace la broma de que Dios tiene su escritorio en Buenos Aires, entonces los que estamos fuera de Buenos Aires estamos lejos de eso, ¿no? Y sobre todo cuando yo empecé, Buenos Aires quedaba muy lejos. Para mí la literatura fue un imperativo en gran medida de reconocimiento a esa generación del boom. No podría decir que fue la única fuente en la que bebí, pero fue la fuente más determinante. A mí me tocó el servicio militar cuando yo tenía 20 años y sobreviví a 15 meses espantosos en tiempos de dictadura y demás, leyendo a García Márquez, a Cortázar, a Carpentier, leyendo a Donoso, a Vargas Llosa. En realidad fueron... yo nunca sentí que tendría que hacer un parricidio con ellos. Lo único que tuve presente en todo momento era que a mí me maravillaba esa escritura, no solo lo real maravilloso que remite fundamentalmente a Don Gabo, también lo fantástico urbano, que sería más lo de Cortázar, ¿verdad? Cortázar es un autor muy determinante en mi vida y creo que, si aceptamos el término, en mi generación, pero yo lo que sentía en todo momento era una especie de enorme agradecimiento, porque marcaban dos caminos. Uno era el de que en literatura todo era posible si te dejabas llevar por la imaginación, por la calentura, y el otro era que no había que escribir como ellos. Es decir, que el desafío mayor era no escribir como ninguno de ellos, amarlos, respetarlos, chuparles todo lo posible, pero el desafío era cómo ser uno, cómo ser propio. Y a mí creo que esto bueno, creo que es el inicio de que yo esté aquí hoy con ustedes, ¿no? En cuanto a generación, Antonio, ni aún hoy sé si yo pertenezco a una generación en mi país. Sé que etariamente, claro, todos los sesentones, pues estamos entre los sesentones, como los cincuentones o los cuarentones, pero no siento que formar parte
de una generación literaria. Yo en mi país soy un escritor extranjero prácticamente. No soy el único, somos muchos, que estamos fuera de los cánones, fuera de la academia, fuera de las críticas, fuera de los periódicos, fuera de los suplementos, fuera de las revistas. Y esto, que en algún momento, cuando uno tiene 20, 30 años, es un poco doloroso, finalmente termina uno por agradecerlo. La gente que me quiere o que me aprecia o algo de eso, en Argentina, aquí o donde quiera, será porque leyó un libro y la pasó bien. Yo con eso me doy por bien pagado. Gracias. Bueno, muy bien. Yo también me he encontrado con muchas sorpresas en esta invitación de IDARTES, que me ha permitido recorrer la ciudad, conocer nuevas personas, los habitantes de cada barrio, y estar en la misma mesa con un escritor joven colombiano es un gran placer para mí, y volver a saludar a Mempo. Por supuesto, cuando lo supe me puse muy contento, porque nosotros en los pocos encuentros que hemos tenido nos hemos colaborado el uno al otro con cuentos, con charlas. Y cuando vi la programación de hoy, fue lo que caí en cuenta: talleres. Cuando me hablan de talleres, era algo que no existía en realidad en los tiempos de juventud mía, ni ya un poco pasados los años, tampoco. Cuando a mí me han hablado de talleres, he asistido a varios como invitado de un día. Yo nunca he dado talleres literarios. Y lo que siempre digo, ya lo he dicho inclusive en este viaje, es a los que asisten a los talleres literarios que se quiten la idea de lo académico que puede haber ahí. Ahí lo que hay es una reunión de personas que quieren escribir, de jóvenes. No les van a marcar pautas, no esperen mucho de que si no tienen la vocación y el deseo de escribir, ahí se los van a inculcar, ¿no? Lo digo yo porque precisamente partiendo de la premisa de Antonio, cuando habla lo que ha significado la generación anterior a la nuestra, que ha sido de Latinoamérica la más conocida, fue la que en realidad, cuando se empezó el tema de que había una literatura de Latinoamérica universal, en cuanto a conocimiento, porque literatura latinoamericana universal, aunque no sea tan conocida, la ha habido mucha, ¿no? Y la hay antes de ellos. Pienso en esa, yo creo que nosotros la supimos acoger, asimilar sin grandes daños que pudo haber causado en algunos nobles escritores latinoamericanos, porque teníamos una cultura ya universal. Nosotros no nos dejamos creer, a pesar de la juventud, lo que pudo haber pasado en otros que lo pensaron, que la literatura se había inventado en Latinoamérica. Nosotros ya habíamos leído, teníamos por lo menos una incipiente, sí, cultura, pero ya suficiente para darnos cuenta de que había otra literatura que venía, y que la que venía en Latinoamérica era precisamente de una tradición de muchas lenguas. La literatura pertenece sobre todo a una lengua, pero bueno, si tenemos que leer traducciones, como decía Thomas Mann, aprendí a leer, a amar a León Tolstoy en malas traducciones. Esto hay que aceptarlo, para no hablar siempre tan mal de los traductores, pues porque ellos son los que nos abren el mundo a otras literaturas, ¿no? Ojalá les pagaran más bien. Yo a veces pienso eso, ¿no? Que les pagan muy mal para la labor que hacen, y nosotros teníamos esa base, y aparte de eso, empezamos a conocer personalmente a todos estos escritores anteriores, yo por lo menos en Colombia, de ellos mismos, los que pertenecieron a ese momento literario, sobre todo de la narrativa, claro,
porque esa fue el género, por llamarlo, bueno, el modo de representación literario que se le llama narrativa, ¿no? Los conocimos personalmente aquí, convivimos con ellos en un momento, y esto tal vez se me quedó a mí también para conocer a los nuevos escritores. Mempo decía que no tiene conciencia de a qué generación perteneció él. Yo creo que a todos nos pasa lo mismo, porque en el momento en que uno de nosotros publica un libro, un escritor que es 20 años mayor también está publicando un libro, y un escritor que es 10 o 20 años menor que uno también está publicando un libro. Entonces todos somos contemporáneos en ese momento. En este momento, claro, estamos muy cerca de las edades y se habla de generaciones, pero dentro de muchísimos años que pase, si alguno de nosotros queda, ¿no?, los que van a quedar después de muchísimos años, se va a contar por épocas, en el siglo XX, en el siglo XXI, y los lectores dentro de muchísimos años, para los que quedan, que estamos escribiendo ahora, ¿no? Todos, bueno, los que van quedando, si quedan, de pronto, haciendo cálculos, no van a saber cuál es mayor que el otro, no lo van a saber. Así puede ser que Cortázar ese era menor que Mempo Giardinelli, o quién nació primero, o quién. Eso se da, ¿no? Para uno tener clara, un ejemplo que conocemos muy cerca de lo que se llama el siglo de oro en España, son 100 años. ¿Quién nació antes que el otro? Bueno, fueron escritores de más de un siglo, ahí están todos nos dieron. Se diferencian los escritores, como Mempo lo decía también, es porque cada uno adquiere su voz. Los mayores enseñan. Lo principal, me remito a Mempo otra vez, es no imitarlos, que la influencia no sea copiarlos, sino que ellos le enseñen a uno a buscar su voz. Ellos venían con unos temas, lo que uno cae en cuenta en ese momento es que ellos también podían escribir con su voz. Entonces, si uno tiene el amor por la palabra escrita y acepta como desafío ser capaz de escribir un tema, lo que hay que hacer es caer en cuenta de que no puede uno copiar absolutamente ningún escritor, por más de que ese escritor sea famoso en su país y famoso en el mundo. Eso es lo primero que hay que dejar. Buscar la fama copiando a otro, buscar la fama, buscando un tema que está de moda, ¿no? Eso es la posición que fue lo que desde la pregunta, no, pero sí la premisa de Antonio, ¿no? Cómo nos sentimos ante los escritores anteriores a nosotros, entonces también cómo nos sentimos ante a los que son de nuestra edad y a los que vienen después. Esto es. Leyendo los libros de Mempo y de Luis, veo que algunos tienen la búsqueda de contar la historia de un pequeño personaje que se enfrenta como al sistema, y de como una especie de Quijote que va como en procura de sobrevivir o de cambiar el mundo o cambiar su mundo contra todas las vicisitudes. Pienso en la revolución en bicicleta, pienso en el Pepe Giustozzi de que solo se quedan los muertos, pienso en el Ernesto Gonzaga de Regresos, pienso en el protagonista de Los parientes de Esther, que están como inmersos como en una especie como de sistema que los sobrepasa y que muchas veces como que casi que los derrota. Y si existe una victoria, es como una victoria pírrica, como una amenaza así como del fracaso, en el cual el personaje como que si triunfa es a costa como de
dejar el cuero ahí y que es como una victoria que tiene incluso regusto a derrota. ¿Qué piensan ustedes o cómo abordan ese tipo de personajes que están como luchando para sobrevivir en medio como de ese mundo que los sobrepasa? Que yo creo que tiene algo muy kafkiano también. Luis, si quieres. Pues, no creí que dale. salíamos. Sí, no, dale. No, yo pedí agua, pero había pedido que no nos traigan más agua, porque nos van a inundar. Sí, yo creo que es muy interesante esta pregunta de Antonio, ¿no? Porque es verdad que gran parte de la literatura latinoamericana, yo diría contemporánea en el sentido amplio que señalaba Luis, ¿no? Digamos, la de la última mitad, por lo menos, del siglo XX y lo que va del nuestro, casi siempre aparecen en los distintos géneros, aparecen personajes que son de alguna manera, yo no diría quijotescos, pero de alguna manera los personajes tienen una lucha que debe enfrentar situaciones desfavorables, en algunos casos ominosas. En mi caso esto no fue consciente. Yo empecé escribiendo y creo que continúo escribiendo desde la desesperación, desde el dolor. Mis primeros cuentos, mi primera novela. Yo en realidad sigo ahí todavía, ¿no? Es decir, el dolor por la humillación, la pobreza también. Yo vengo muy de abajo, vengo de una familia de inmigrantes muy, muy pobres. Y viví en un país que fue una tragedia. Tuvimos 53 años seguidos de dictaduras y de gobiernos autoritarios, de un militarismo muy feroz. Y la verdad es que para mí la escritura fue una especie de, no de huida hacia adelante, pero sí había una necesidad permanente de tampoco de responder. Yo no creo que los escritores tenemos que responder. Yo tengo una imagen un poco más modesta, más prudente, ¿no? Creo que escribimos o yo por lo menos, yo ni siquiera me atrevo a hacer un plural, ¿no? Este escritor escribe desde la desesperación, del dolor, quizás para contrarrestarlo. A veces, yo me doy cuenta a veces que lo que más me importó siempre en mis personajes, algunos que tú señalas ahora, Antonio, es la dignidad de esas personas, ¿no? Es decir, cómo hacer que el episodio X lo dignifique al fulano, ¿no? o a la mujer. En el caso del Santo Oficio de la Memoria son 24 mujeres las que hablan ahí. Y de alguna manera, no todas son iguales, desde luego no pueden serlo, pero hasta donde yo pude ser consciente, y no fui muy consciente, la verdad es que siempre he escrito más desde la inconsciencia, o mejor diría desde la no conciencia. Creo que cuando uno es muy consciente de lo que escribe, se jodió la literatura. Entonces, mejor no escribir pensando en eso, por lo menos esto es lo que me digo yo. Se me han arruinado muchos textos. Cuando empiezo a ser muy consciente de lo que estoy diciendo, se me va aguando y se defleca todo, ¿no? Bueno, y no sé si respondí, pero esto es lo que... Sí. Sí, yo concluyo lo mismo, lo que acaba de decirme, pues esto, la larga que no es muy consciente, es como decir, para mí lo siento así, que uno no busca los temas lo buscan a uno, le llegan. Cuando uno quiere, en mi caso, yo también, si quisiera escribir algo sobre algún personaje sobresaliente en el país, yo quizá escribiría un reportaje a base de un interrogatorios a él, entrevistas a ese personaje, que nunca se me ha ocurrido porque habría que escribir grandes hechos
de esos grandes que pueden salvar algo o pueden llevar al desastre a un país, ¿no? Porque los grandes hechos de los grandes hombres también lo que han hecho muchísimas veces es llevar al desastre a una sociedad. Entonces son grandes porque son conocidos, porque tienen medallas, ¿no? Porque tienen títulos, pero en eso no, para mí no existe, quizás eso es lo que me ha impedido a mí también, que no me llama, y más bien los temas me buscan. Yo prefiero los personajes donde puedo atribuirles unos sentimientos, ¿no? Más que una, y puede ser la sabiduría, sí, pero una sabiduría de la cotidianidad, del cómo vivir, esa filosofía que adquieren todas las personas en un momento de la vida, determinada edad, que es en el momento en que pueden filosofar, de la manera en que puede filosofar un campesino, que es asombroso cuando uno habla con personas que uno sabe que no tienen una cultura académica y pueden definirlo todo con enseñanzas en el diálogo del encuentro casual y cotidiano. Yo tampoco escribiría eso porque no me llega mientras yo no pueda manejar mis personajes con un sentimiento que para algunos está pasado de moda en la literatura, pero si uno no es capaz de escribir a la moda, pues escribe como puede, lo que le salga, porque forzarse es hacerlo peor, ¿no? Y es sentirse peor uno, porque uno sabe que lo va a conducir eso a libros que nunca sentirá uno, como libros de uno, y a la larga, como a mí, yo no vuelvo a leer mis libros nunca. El trabajo para mí más grande es cuando me dicen que tengo que corregir las pruebas de algo que yo escribí. En mi última, por fortuna ahora se pueden mandar por un PDF o lo que sea, yo lo que hago es, si puedo, pagar que los pasen y los corrijan. Yo no vuelvo a leerlos, pero yo los recuerdo, y si no los recuerdo con una gran satisfacción que me den literariamente, sí los recuerdo como que escribí algo que quería, al menos eso, ¿no? Yo había pensado escribir sobre un personaje y empecé a averiguar. El personaje es Mario Criales, que fue un billarista colombiano. No he podido averiguar mucho, pero esa era la biografía que yo iba a escribir, no la de ninguna otra persona que haya influido en el país, en la política o en la economía, sino que influyó mucho en mí. Para mí ese es mi héroe, por ejemplo, porque me encanta el billar. Quería escribir su biografía. Eso. Ahí hay dos novelas, una de Mempo, una de Luis, que yo encuentro que tienen cosas muy similares, y es que en el Santo Oficio de la Memoria se cuenta la historia de una saga familiar que empieza con el desembarco de Antonio Domeniconelli y Angiolina Stracciabagliani. ¿Lo dije mal? Algo así. Que llegan al puerto llegan a Buenos Aires en 1896 y empieza toda una saga familiar que se trenza con la historia de la Argentina y con los hitos de esa historia. Y en la caída de los puntos cardinales comienza también con la llegada por barco también de Damar Abderraoud y su esposa Yanira, y también se va contando como esta historia familiar que está trenzada con como los acontecimientos significativos en la historia del país, la Guerra de los 1000 días, todo, trenzados con la vida de los personajes. Y eso pues nos pone pues en el tema del
de los inmigrantes y de la mirada del inmigrante y de la figura del inmigrante que viene como a colonizar, a empezar de nuevo y al mismo tiempo a ser testigo de un país que va cambiando y va evolucionando, ¿sí? Para ustedes esa figura del inmigrante y como esa saga familiar que va trenzándose con la historia del país, ¿de dónde sale y qué posibilidades narrativas vieron allí? Siempre nos miramos así, pongámonos de acuerdo. Tú hablas si quieres, claro. Sí, yo llegué a Santo Oficio de la Memoria de manera completamente inesperada. En realidad, cuando empecé esa novela no sabía que iba a ser esa novela. Yo empecé otra novela, que tenía que ver con la guerra de Malvinas, que yo la viví, yo estaba en el exilio, llevaba muchos años fuera del país y muchos kilómetros en el medio, mucha nostalgia. Y de alguna manera la pregunta que muchos nos hacíamos en el exilio era: ¿a dónde va ese país? ¿No? ¿A dónde va ese país que está ahí haciendo esto? Como bien definió don Gabriel García Márquez, ¿no? Una causa justa en manos innobles, ¿no? En manos bastardas. Pero la causa era justa. Entonces, yo pensé que iba a ser una novela sobre eso. Y al poco tiempo de varios meses de estar escribiendo y probando cosas, me di cuenta de que la pregunta correcta no era esa. La pregunta era no a dónde va ese país, sino de dónde viene ese país. Y ahí se me fue acomodando, de alguna manera. Y creo que también tiene que ver con las lecturas. Los escritores y las escritoras en general somos producto no de un deseo de escribir. Yo no creo en el deseo de escribir. Uno se da cuenta un día que es escritor o que es escritora. Y tiene que ver con la lectura. No hay escritor sin lector. Por eso yo, de alguna, no sé si comparto o disiento lo que decía Luis de los talleres. Yo creo que los talleres pueden dar muchos instrumentos y está muy bien, pero no se es escritor porque se quiere escribir. Yo creo que uno es escritor porque si no se muere. Es como una respiración. Y la lectura, en mi caso, fue muy determinante de esta novela. En esta novela, obviamente, está Thomas Mann, están los Buddenbrook, está la saga familiar, está Sarmiento, está el Facundo de Domingo Faustino Sarmiento, está, obviamente, don Gabriel García Márquez con sus 100 años de soledad. Están muchas de esas grandes sagas, no necesariamente familiares, pero son como épicas nacionales que cada autor lo buscó, lo encontró a través de cómo digirió sus lecturas, ¿no? Está una escritora uruguaya, Armonía Somers, poco conocida. En fin, para mí, escribir esta novela, Antonio, fue una especie de descubrimiento. Por eso tardé tanto tiempo, tardé casi 9 años en escribirla. 9 años en una etapa muy formativa, además. La empecé en el exilio, la terminé en Democracia en Argentina. Yo cambié, uno cambia. Cambiaron todos los paisajes, cambió la literatura. Yo seguí leyendo, yo soy de los que mientras escribo es cuando más leo. Y la inmigración en realidad fue un dato inevitable, ¿no? Porque mi país, como nuestros países, somos producto, o siempre hemos creído que éramos producto de la inmigración. Ahora sabemos que también somos producto de los pueblos originarios, que por lo menos en mi país es el descubrimiento de la última década. No es poca cosa, no es poca cosa. A mucha gente esto no les gusta, desde luego, pero bueno, los argentinos blanquitos y cultos pues no éramos tanto. El 57% de los argentinos tenemos sangre negra, por ejemplo, y el 60% sangre indígena, lo cual genera, a mí me llena de un profundo orgullo. Yo tengo una bisabuela que fue una tehuelche violada por mi bisabuelo. Entonces, todo esto que va apareciendo, yo traté de que no fuera una elegía a la inmigración, sino la inmigración como un dato constitutivo de la literatura, porque a mí lo que me interesaba era hacer literatura.
si la literatura entraña también, y entraña, el relato de una nación, el relato de una generación, el relato de un tiempo, qué bueno, pero bueno, eso. Sí. Estas novelas de la inmigración no son raras y con el tiempo van a ser comunes en Latinoamérica. Yo, que he vivido afuera bastantes años, me he dado cuenta, ya pensando en el país, por ejemplo en Colombia, que es el país de Latinoamérica, puede ser un dato errado, pero no importa si me lo corrigen porque no es una ciencia, de que ha tenido más número de inmigraciones. La conformación en Colombia de la población es, entre los países latinoamericanos, la más diversa de las personas que han venido aquí como inmigraciones grandes. Entonces, aquí se puede dar una novela como la de Ariel Bibliowicz, que se llama El rumor del Astracán, que es sobre la llegada de los judíos, por ejemplo. Él le da esa importancia. Está la novela de Roberto Burgos Cantor, La ceiba de la memoria, que es la llegada de los negros del África traídos como esclavos. Ese viaje que se hace desde el África no se había contado. La novela de la instalación de los judíos en Colombia no se había contado, e inclusive puede haber más de las que yo no tengo idea en este momento. La mía, de la llegada de los libaneses, si se escribe, es por la importancia que ha tenido después de un siglo, de que llegaron hace un siglo, un poco más, los libaneses. De a poco fueron llegando, duraron 50 años, esa inmigración sí se debilitó un poco, pero ya había tantos que ya a finales del siglo XX hacían parte del país como colombianos. Entonces, faltan otros, inclusive novelas. A mí ninguna de estas novelas que se dan de inmigración me parecen extrañas, y va a ser el tema, creo, en Colombia y en Latinoamérica en general. De pronto van a empezar a aparecer las novelas de la inmigración italiana en Venezuela. Yo no conozco ninguna y puede haberla. La inmigración de los japoneses a Perú, de los chinos a Cuba, que aparecen personajes, ya, de algunos de estos sí conozco, personajes sueltos, que a uno que le dicen el italiano, tal cosa, el chino, como dicen en Cuba algunos, ¿no? Inclusive al que tiene los ojos rasgados, le empiezan a sacar sus antecedentes por ese lado. Pero que conozca en este momento alguna novela de estas, no, las conozco más las de Colombia, pero no me parece raro que empiecen a aparecer más de estas novelas en Latinoamérica en general, y habrá un momento en que sea lógico y que le exijan a algún escritor: pero tú que eres de tal ascendencia no has escrito la novela de tus antepasados. Como puede haber escritores que tengan antepasados muy determinantes, que no sean los españoles, que era lo que se denominaba el colombiano, que nunca lo escriba y que lo escriba otra persona, como me pasó a mí. Yo esperé, y lo había dicho desde antes, la novela de la inmigración libanesa a Colombia la va a escribir un escritor que no tenga ascendencia libanesa, porque no es necesario tener ascendencia libanesa en Colombia para escribir esa novela, porque estaban tan integrados, había pasado tanto tiempo, y cualquier escritor los conocía y podía averiguar con documentos lo que se podía escribir sobre esa novela. Yo la escribí fue en el momento en que me di cuenta de que yo conocía aspectos de esa inmigración que son la cotidianidad, no el gran documento que se encontraba, sino el diálogo cotidiano. Todo dependiendo del viaje, cómo se hizo, cómo salieron de Beirut,
qué amistades o riñas hubo en el barco entre ellos, porque yo se los oí a mis tíos abuelos, a mis abuelos. Yo conocí un bisabuelo mío, él llegó de niña con lo que fue mi abuela, y como de ambas partes, mi familia es libanesa, yo les oía de todas partes muchos cuentos, inclusive aquí sí, el amor y la amistad que había entre ellos, pero también las tirrias que había. Entonces había algo ya cotidiano, como mi literatura, que yo podía explotarlo. Por eso escribí esa novela. Pero yo siempre creí, inclusive, que la iba a escribir un escritor colombiano que no tuviera ascendencia libanesa, porque no es necesario ya en nuestros países ser descendiente de una de estas etnias, países, razas, como llamen esto, para escribir una novela aquí, porque el inmigrante se integra rapidísimo aquí, según el espíritu que traiga, y el colombiano, como estamos acostumbrados a vivir entre tanta gente, cualquiera que nace aquí es colombiano. No hay discusión de eso, aprende el idioma, al colegio que va es entre compañeros colombianos, cualquiera que sea su ascendencia, su color, inclusive un poco ya de política y religión también, que se ha limado bastante esto, ¿no? Entonces, estas novelas no va a ser raro que aparezcan muchas más en Latinoamérica. En los libros de Luis, creo que hay un tema que subyace a todas sus historias, diría yo, y es la familia y las relaciones familiares, y cómo las relaciones familiares condicionan, moldean a veces los acontecimientos, y cómo entre el amor que está entre los personajes, los hermanos, los padres, los hijos, va también configurando los diferentes conflictos que se dan entre ellos, empezando desde los parientes de Esther hasta su novela más reciente, que es Regresos. Y veo que en Mempo también está eso, pues por supuesto en Santo Oficio de la Memoria, pero también pienso en Visitas después de hora. Las relaciones familiares como tema y como posibilidad narrativa, ¿qué les atrae de ahí, o qué les atrajo cuando escribieron las historias que tienen ese tema ahí tan fuerte en sus libros? En realidad, yo nunca me planteé el escribir el tema familiar. No sabría muy bien qué responder a esto. Creo que soy consciente de que Santo Oficio de la Memoria es una novela, la saga de una familia, pero no la escribí desde una perspectiva familiar. El personaje más vigoroso, más rico que tiene la novela, por lo menos lo que me dicen, y yo comparto, es la abuela, y mucha gente me ha preguntado, bueno, ¿era tu abuela? Yo no conocía a ninguno de mis 4 abuelos, habían muerto cuando yo nací. Yo vengo de una familia muy pequeñita, en realidad solo he tenido una hermana que fue como, mis padres murieron cuando yo era chico. Quiero decir, yo soy un desfamiliarizado, y sin embargo es verdad que a lo mejor lo que hice fue una sublimación, y la sublimación no es otra cosa que una invención. Y el otro caso de que tú señalas de Visita después de hora, pues en realidad Visita después de hora, no sé si lo has notado, algún crítico lo notó, las 4 muchachas de esa novela pues son las últimas hijas de la generación, son los remanentes, las que quedaron de Santo Oficio de la Memoria. Y en realidad era porque si no yo hubiera seguido con el Santo Oficio, y me pareció que ya no, que ya estaba bien así, pero me quedé con ese material. Es decir, yo escribí literatura, no escribí una saga familiar, por lo menos hasta donde yo fui consciente. Voy a comentarle esto después a mi analista a ver qué me dice, pero en realidad hasta donde yo pude ser consciente, esto era así. En otros textos no hay tanto de esto. Creo que tiene que ver también con estas cosas que yo señalaba de cierta desesperación, que tiene que ver, bueno,
qué sé yo, cada uno es lo que es su vida, lo que es su historia, y uno escribe lo que, o de la manera como uno de alguna manera necesita sublimar su propia historia, ¿no? Y a lo mejor me hubiera gustado tener una familia numerosa, linda, hermosa, y la verdad es que no. Sé que en mis ramas familiares hay judíos, hay obviamente italianos, hay vascos, y de alguna manera esto también sintetizaba, me parece, un poco lo que fue la Argentina. Yo coincido con lo que dice Luis, creo que nuestros países han sido y son tierras muy generosas, siguen siendo. En este momento hay esto si me permiten una digresión, en este momento hay en Argentina un gran debate nacional es el tema que tiene que ver con la extranjería, con los extranjeros. Y lo que nunca en mi país empieza a haber gente que quiere que a los extranjeros se los limite. Y yo creo que uno de los orgullos mayores que tenemos en mi país es que mi país en los últimos 200 años no le ha pedido visa a nadie. Y eso nos trajo lo mejor de la Argentina y lo peor quizá también, pero bueno, es la naturaleza humana. Y lo digo porque esto tiene que ver con un tema no solo de nacionalidad, sino de un tema de familias también, ¿no? En fin, eso es un tema para... Me voy a quedar pensando más, creo que tengo más para pensar que lo que tengo para decir de esto. Bueno, yo tengo una ventaja para responder esta pregunta, tengo una ventaja sobre Mempo, porque esta pregunta me la hicieron hace poco, que uno cae en cuenta, uno dice, por eso ahora no me coge tan desprevenido, del núcleo familiar en las novelas. Claro, era otra época, uno vivía en un núcleo familiar. La familia en nuestros países se ha conservado más en todo lo que significa una familia que en otros países, como los europeos, algunos europeos que han empezado con otro modo de vida de la familia que ya está más igualado. En Colombia, por ejemplo, el número de hijos, tenerlos, eso no había problema, es ahora muy reciente que se dice que una familia no puede tener sino 2 hijos. Por ejemplo, eso, cuando antes en Antioquia había un premio a la familia que más hijos tuviera, y una familia se presentó, ganó el concurso, un matrimonio, tenían 24 hijos. Entonces es muy diferente de allá venimos nosotros no nos planteamos el número de hijos, ¿no? Los hijos vivían en la casa, mientras no se casaran, vivían en la casa. Y si un hijo se salía porque ya tenía 23, 24 años, 25, ya se graduó en la universidad, el resto de la familia se preguntaba, ¿pero qué pasó con él? ¿Qué fue que peleó con la familia? ¿Es un vagabundo? ¿Qué está haciendo? ¿Tiene un amante? ¿Qué tal? Hoy no, hoy los hijos pues se salen más temprano de la casa, son menos los hijos, se salen más temprano de la casa, se independizan más. Hoy en día las familias que se conservan en una sola casa, que no era como antes, que era lógico que vivieran después de casados con sus padres, en una sola casa vivían las 3 generaciones, abuelos, padres, nietos. Hoy en día es menos, y si viven es por una situación económica que se ahorran plata, pero que si pudieran no lo harían, no lo hacen de sinvergüenzas de vivir en la casa de sus padres, sino porque hay un ahorro económico si viven 2 familias juntas y pues se gasta menos en todo. Entonces yo fue lo que pensé cuando me hablaban antes, por eso vengo hoy pensando en esto. ¿Por qué? Porque la vida de la familia era otra, se vivía, se apoyaban en base al cariño, había peleas de unos con otros, pero la pelea hace parte de la convivencia entre las familias en una casa, defenderse el espacio
físico, esta es mi pieza, yo tengo menos espacio, él está usando la radiola de 5 a 4 y yo quiero también usarla. Todo esto ya hoy en día ha disminuido y por deseos de cada persona yo creo que se acabaría la convivencia en familia y cada uno se independizaría. Entonces ya la literatura puede ser otra. En algunos países es muy extraño. Yo que he vivido en Europa en varios países, es muy extraño que un joven de 22 años, ya es un escándalo, viva con sus padres. Los padres mismos le comentan a uno, pero yo no sé qué hace tal viviendo en mi casa si ya tiene 22 años. Y no es que estén peleando con el hijo, al contrario, después lo ayudan a conseguir vivienda, le consiguen muebles, mira qué tal tiene muebles, aquí hay una cómoda, aquí hay una alfombra, aquí hay un armario, les ayudan. Pero no existe ya entre ellos el vivir en familia, hasta después de los 20, 22 años. Si un hijo de uno a esa edad vive con uno, los mismos amigos de uno piensan que es que ese hijo se está aprovechando de uno, ¿no? Que es un descarado, pero ¿qué hace? Alguna cosa tiene. Entonces, por eso mis novelas hasta ahora, el mundo que conocí era ese, el núcleo de las visitas de la tía que llegan a la casa sin avisar, ¿no? La reunión de tomar las onces, como decimos en Colombia, el pasar el tinto en bandeja sin preguntarle a la gente si quiere tinto. No, si llegó de visita hay que pasarle el tinto. Eso se ha perdido. Entonces las nuevas novelas no van a tener eso, va a ser el hombre solitario, que se enfrenta a otros medios de la ciudad, sobre todo, porque el mundo está dejando de ser rural, y yo creo que refleja mucho, aunque uno no quiera, es el ambiente social en que uno vive sin quererlo y sin describirlo, aparece en las novelas y en los cuentos. Hay otro elemento que yo creo que es común en algunos libros de Mempo y de Luis, y es la experiencia del exilio. En Regresos, por ejemplo, Ernesto Gonzaga lleva un tiempo largo viviendo en Montreal y regresa a Colombia, y de alguna manera el personaje está como perdido porque no puede manejar ese país que recuerda, pero que ya no es igual al que dejó, y de alguna manera las reglas que existen y los lugares y todo ya no responden como a lo que él pensaba, y el personaje empieza como a naufragar un poco como en el extrañamiento de ese lugar que no puede manejar del todo, porque el regreso de alguna manera es un personaje que regresa y no está actualizado con lo que sucede y no lo maneja bien. Y pienso en Luna Caliente, por ejemplo. Ramiro regresa al Chaco y ese regreso también entraña una tragedia porque es un personaje que no se ha enfrentado a lo que ha sucedido en los años previos, y son personajes que sufren mucho ese regreso, ese desarraigo los hace frágiles y poco preparados para lidiar con lo que se encuentran. Quería preguntarles sobre la experiencia como del exilio y la idea de ese personaje que regresa, que también está en Santo Oficio de la Memoria, Mempo, con la aprehensión que tienen todos los familiares porque Pedro regrese. No regrese, o sea, mejor que no vengas porque puedes morir si regresas. Incluso el regreso es como la muerte. Entonces quería preguntarles sobre eso, sobre el personaje que regresa y como el choque que sufre entre el país que dejó y el que se encuentra. ¿Quiere comenzar tú, Luis? Bueno, también en este caso, las novelas del regreso se empiezan a dar porque
porque antes el personaje que regresaba a su país era el que salía a estudiar y regresaba, pero eso no es un regreso, eso es volver de una universidad en el extranjero, eso no implica absolutamente ninguna similitud con los regresos que se van a empezar a dar ahora y que se están dando. De todas maneras, estas novelas del regreso son de las primeras que se dan, todavía se están dando, son las novelas de los latinoamericanos que se van a instalar en otros países. Fue lo que tanto se dio del personaje, tantas novelas que hay, ya también lo he dicho. Primero, las más numerosas creo que eran las de París, donde el autor aprovecha para describir París, hablar de sus calles, transcribir nombres, y por lo general ese encuentro tan incómodo para el que llega con el medio, la mayoría son precisamente el encuentro a veces trágico, no siempre trágico, pero nunca muy glorioso, ni muy favorable. Después otras de Europa, pero también se dio de las primeras del personaje que va a la inmigración a Estados Unidos. Creo que en este momento son las que más, en número y las más exitosas, ¿no? Tienen esas novelas, tienen editor y éxito asegurado. Después ya ha empezado a haber cuentos, ¿no? Copiosas, número, en España, en Madrid. El encuentro es un poquito menos tortuoso pues, que en Estados Unidos o en otras partes de Europa. Alguien me mandó hace poco una de latinoamericano en Dinamarca. Para mí sí fue novedosísimo, eso yo no conocía, que pudiera haber un encuentro aparte de que pudiera relatar algo intelectual o algo, pero unas vivencias puede resultar a veces de poco interés para mí esos encuentros con ciertos países de Europa. Ahora que empiezan estas novelas del regreso, yo la mía no la saco en autobiográfico en cuanto a episodios. Lo autobiográfico mío ahí que hay es porque conozco las historias, las de colombianos que han regresado y se quedan a pesar de que afuera les iba mejor en cierta integración de comportamiento y económicamente, pero se quedan en el país. Ellos dicen que no vuelven a salir. Y lo mismo los que regresan en condiciones que no son tan buenas como en Colombia. Hablo de Colombia, en Latinoamérica puede ser todo igual. Y en comportamiento y en la sociedad, su vivir cotidiano tampoco es mejor que aquí. ¿Por qué unos se quedan cuando afuera, según uno lo ve, están mejor? ¿Y por qué otros más bien vuelven a salir cuando uno, haciendo sus cálculos, han debido quedarse? Los unos han debido quedarse afuera, los otros adentro. Para mí eso ha sido un misterio hasta ahora. No les pregunto porque es que yo creo que no lo saben responder tampoco. ¿Por qué? No sé. Yo no creo que tengan una respuesta, como en todos estos viajes, no siempre hay una respuesta. ¿Por qué se fue usted para París? ¿Por qué de París pasó a tal parte? ¿Por qué a tal otra? No lo sé. Llega un momento en que uno no lo sabe, porque no siempre es trabajo. No todos los motivos para moverse son trabajo, no siempre los motivos son dinero para quedarse o para salir. Entonces, en todo esto hay veces que queda muy confusa la vida de la persona que sale y la que regresa, ¿no? Yo creo que los estudios se necesitarán muchos años para concluir que hay comportamientos inexplicables, leyes de la naturaleza que nadie puede entender. Bueno, en la literatura de mi país el exilio es casi una parte constituyente. Desde Esteban Echeverría, Sarmiento, los López, Cambaceres, los Gutiérrez, todos los escritores del siglo
XIX, todos vivieron exilios, todos escribieron adentro y afuera. Creo que en el siglo XX, por lo menos también en los últimos 50, 60 años del siglo, también nuestra literatura se hizo a partir del exilio. El exilio es parte constitutiva porque, bueno, pues parte de la tragedia, por lo menos de mi país y de otros países, como me consta, de los uruguayos, los chilenos, los brasileños, me atrevería a decir que también de Colombia. Creo que uno viaja en el exilio, estoy pensando obviamente en el exilio político, porque hay condiciones de expulsión. Uno viaja porque quiere salvar su vida, viaja porque se convierte irrespirable el ambiente autoritario, dictatorial, persecutorio, lo que fuere. Y en mi país las pasamos todas. Siempre recuerdo una idea de Mario Benedetti, que vivió muchísimos años en el exilio. Él decía, el exilio es un suplicio, pero suave. El desexilio puede llegar a ser mucho más grave. Y él lo decía mejor, pero la idea era esta. En mi caso, yo escribí 5 novelas con tema de exilio. Es quizá el único tema que fui de alguna manera consciente en la medida que, bueno, que avanzaba el texto, ¿no? Curiosamente, y eso es una paradoja que siempre menciono, porque realmente es una paradoja. Mi primera novela, La Revolución en Bicicleta, es una novela de exilio, es la historia de un exiliado de Paraguay en Argentina. Yo la escribí cuando yo no sabía que yo me iba a exiliar. Y buena parte de ese texto, después me di cuenta que prefiguraba un poco lo que iba a ser mi derrotero, ¿no? Es parte de esa tragedia y nunca fue un tema en sí mismo como un tema para buscarlo y para reflexionarlo, pero es algo que estaba ahí que tenía que ver con esa circunstancia. En lo personal, el desexilio, como bien decía Benedetti, el desexilio fue muy difícil, muy, muy complejo. Todavía hoy lo veo. En Argentina tuvimos prácticamente a partir de los años 60, 70, se calcula que entre 2 y 3 millones de argentinos salieron al mundo. Muchos de ellos han vuelto, han regresado. La democracia en estos últimos 30 y pico de años ha permitido el regreso de muchos de ellos. Y yo me doy cuenta, los conozco, algunos. Es un tema en nuestra literatura, es un tema que está presente, es un tema, yo diría que exilio e inmigración son 2 temas que están presentes. Esto es lo que escribe Ana María Yúa, es lo que escribe Griselda Gambaro, es lo que escribe Antonio Dalmaceto, es lo que escribió Osvaldo Soriano. Prácticamente donde uno mire en la literatura argentina se va a encontrar con estos 2 temas. Yo creo que es porque, bueno, la literatura en toda nación no es sino el relato de los avatares de esa nación, ¿no? Siempre sabemos que podemos no conocer la historia de Dinamarca, pero leemos Hamlet y comprendemos bastante de la historia de Dinamarca. Podemos no conocer la historia de Alemania, pero uno lee a Thomas Mann o lee a Bertolt Brecht y conoce perfectamente Alemania. Creo que la literatura en ese sentido, bueno, es maravillosa realmente porque nos permite eso como lectores. Y como autores o autoras, creo que, bueno, que de alguna manera, repito lo que decía hoy, yo prefiero no ser consciente, porque si soy consciente me asusta un poco todo eso, pero creo que de alguna manera todos vamos dejando ese testimonio, ¿no? Me permito decir, y creo que es un justo homenaje, creo que el mundo ha conocido a Colombia a partir fundamentalmente de Gabriel García Márquez. Y quizá no es la historia exacta, no es la historia que estaría canónica en los libros de historia de Colombia, pero el carácter colombiano, todo lo mejor, todo lo hermoso de Colombia, desde la geografía hasta lo humano, Colombia se lo debe a García Márquez, como nosotros lo debemos en Argentina posiblemente a Cortázar o a Borges, o en el siglo XIX a Sarmiento, ¿no? Hay otro elemento que
que puede ser común a las obras de Mempo y de Luis, y creo que es la violencia, que para el caso de Luis yo creo que también tiene que ver con los escritores colombianos, y es que es un tema que es difícil soslayar, pues, y que está en la caída de los puntos cardinales. Pienso también en Compañeros de viaje, en Testamento de un hombre de negocios, y en el caso de Mempo pues está en Cuestiones interiores, en El décimo infierno, en Imposible equilibrio, en El cielo con en El cielo con las manos no tanto, pero en Que solo se quedan los muertos. Incluso hay un estudio de Carl Kohout que se llama Mempo Giardinelli, un universo cargado de violencia, y creo que es un tema que puede estar o en la superficie de sus obras o como sustrato ahí, como un elemento que sobresale en algún momento en las obras de Luis también, y en las de Mempo. ¿Qué importancia tiene o qué búsqueda narrativa posibilita tener como ese elemento de la violencia puesto allí para los personajes y para la obra? Sí, es que aquí en Colombia, sobre todo, la violencia ha estado identificada con las zonas rurales. La violencia que se conocía en las zonas rurales llegó a conocerse tarde a las ciudades. En las ciudades se vivía aparte de lo que sucedía en el campo, a pesar de que quedaban muy cerca del campo en distancia, pero en conocimiento muy lejos. Mientras se empezaba y crecía la violencia en los campos, en las ciudades no se notaba nada. Empezaron a llegar de los desplazados desde hace mucho tiempo, no solo desde ahora, sacados del campo por la violencia. No era solamente por un deseo de integrarse a la ciudad, a los estudios, al trabajo, de cambiar de ser campesino a ser obrero. Si hubiera habido una paz en Colombia, más segura hubiera habido una paz, seguramente la inmigración no hubiera sido tan grande del campo a la ciudad. Esto se dio en Latinoamérica en general porque corresponde a un momento social. Sí había un afán, nadie lo va a negar, del campesino a integrarse, a venirse a las ciudades, convertirse en citadino, dejar de ser el campesino para ser el obrero, ¿no? Siempre había un atractivo por la vida en la ciudad. Esa separación del campo y la ciudad se veía en el modo de vida en Latinoamérica más fuerte de lo que se podía dar en Europa, por ejemplo, ¿no? Porque la violencia no se veía en las ciudades, era una violencia creada por la ciudad, pero que no llegaba a la ciudad. Fue después cuando se empezó a hablar de la violencia en las ciudades, que no hacía falta de estarse matando en los campos para sentir la violencia en la ciudad, cuando las ciudades, porque de hecho provocan y generan una violencia, porque llega un momento en que los habitantes llevan un modo de vida muy apresurada y donde uno al otro se molesta en la calle y en cualquier lado. La existencia de una persona que vive en la ciudad molesta al que está al lado. Aparte de la violencia traída del campo, en la ciudad empieza el miedo del uno al otro, el salir a la calle. Es, como se dice, cuando empiezan a ser también, para relacionarlo con la literatura, la novela policial. Ahí es donde nace ¿por qué en las ciudades? Porque nace con el miedo del habitante de la ciudad, que es
la violencia citadina, que llaman, que no hace falta estar en guerra de ninguna clase, no hace falta el asalto de grupos del Estado a las casas, ni de los guerrilleros urbanos, ni de las venganzas de los negociantes ilegales, sino el miedo a la ciudad. ¿De dónde sale? De la ciudad misma, de la extensión, del tener que desplazarse de un lado a otro. Por eso ha cambiado también la literatura cuando se habla de literatura urbana. Es porque también cambia el comportamiento de la gente, del uno al otro, la desconfianza. Por eso existe la violencia en las ciudades, que se crea cada vez más en todas las ciudades, por muy seguras que sean, ¿no? Y nosotros más en Latinoamérica tenemos esa violencia citadina. Esa es la violencia que no es traída siempre del campo, sino de los habitantes que después viven en la ciudad. Yo creo que la violencia es quizá la manifestación más fuerte, más profunda de la tragedia, por lo menos la tragedia latinoamericana. Creo que es de la tragedia universal, ¿no? Yo no la he tratado como un tema literario. Creo que yo y muchos como yo, y quizá ustedes también, somos hijos de la violencia. Somos producto de la violencia institucional de nuestras naciones, del mal funcionamiento institucional de nuestras naciones, de las fallas de la democracia, de los autoritarismos, de la injusticia. Uno puede hacer muchas teorizaciones, y hay muchas en literatura y en el ensayo también. Hay mucho escrito sobre la violencia. Yo honestamente lo único que he sentido y siento frente a la violencia es repugnancia. Y si en mis textos inevitablemente la he tratado, y la he tratado no con realidad, sino pero con conciencia de lo real, que no es lo mismo. Ha sido parte del paisaje natural que tenían que tener los episodios o los argumentos o las tramas que yo urdía, ¿no? Pero hoy me interesa más pensar en la violencia como un camino que en democracia, por lo menos en mi país, nos está permitiendo cambiar. Creo en el sentido que las nuevas generaciones, las generaciones hijas de la democracia, van a ser y ya están siendo infinitamente mejores porque no tienen esta tragedia. Porque hoy, por lo menos en mi país, hemos estado en estos 20, 30 años cambiando la legislación. Hoy se condena la violencia de género en todas sus expresiones. Hoy no se tolera ninguna manifestación discriminatoria y de violencia y se paga con la cárcel. Y creo que cuando eso sucede, bueno, hay limitaciones seguramente, pero creo que habla bien de una sociedad que está luchando mucho para superar sus traumas. ¿Cómo esto se expresa en la literatura? Me parece que es casi inevitable, ¿no? Pero también en la mía. Yo sé que he escrito páginas tremendamente violentas, pero bueno, no fue a voluntad, sino que los textos lo requerían. Y en ese sentido, para mí escribir no es jugar a las visitas, no es quedarle bien con el lector, no es ser políticamente correcto. Por eso incluso he escrito con mucha violencia. Por suerte, la única violencia que me he permitido en la vida. Tenemos tiempo como para un par de preguntas del público. ¿Alguien tiene una pregunta? Perdón, doctor. Ya, maestro, quisiera preguntar cuál es la disyuntiva que hay. Muchas veces en el plano poético se presenta mucho de que se hace una ambigüedad en el tema que se relaciona con determinadas figuras, determinados personajes, y se incurre mucho en el tema muy ambiguo, abstracto,
y parece como si se perdiera un poco la conciencia del personaje en sí, y parece que adaptaran una serie de formas que se perdieran en el contexto mismo de la narración. Me gustaría que ustedes supieran si alguna vez a ustedes, cuando han escrito, les ha ocurrido eso y han tenido problemas con el personaje en ese sentido, de que se haya desviado y se haya sentido como incómodo en el plano en que ustedes los colocaron y el personaje haya tenido una tendencia hacia otro lado y como irse hacia el plano eminentemente abstracto, simbólico, y como perdiendo un poco el eje de la realidad. Me gustaría mucho saber qué piensan ustedes con relación a ese tema. Gracias. Yo, si me permite, Luis, me hacía pensar la pregunta suya, me trajo el recuerdo de uno de mis maestros, un gran escritor del interior de la Argentina, Juan Filloy, que era un hombre muy sabio y que escribió una enorme saga literaria que está siendo, por suerte, ahora revalorada, ya murió hace años, y él decía: nosotros todo lo que hacemos es prestarle carácter a nuestros personajes. Y es verdad, nosotros les prestamos carácter. Ahora, una vez que los personajes toman carácter, pues, como toda persona de carácter, pues hace lo que le parece. Y uno de alguna manera tiene que seguirlo. Uno, vengo a ser yo no digo cómo hay que escribir, cuento mi experiencia. Uno lo que hace en esos casos es seguirlo. A mí me pasa muy a menudo que los personajes se me piantan, se me van, y a veces me cuesta traerlo, me cuesta sujetarlo, a veces yo pensé que iban a ser de una manera determinada y resulta que son de otra, y yo creo que esto es parte del trabajo del autor, ¿no? Un poco lo que decía al comienzo, yo no tengo ni quiero tener conciencia absoluta sobre mi texto. De esta manera sí, me ha pasado que algunas veces he fracasado rotundamente y me duele y no les voy a contar esos fracasos, pero por coquetería, si ustedes quieren, pero sí, claro que sucede. Y del mismo modo, personajes que uno no los tenía previstos, pues de repente relucen, ¿no? Y es mérito de ellos en realidad. Uno es un amanuense en ese sentido, por lo menos esto es lo que yo creo. No sé, en tu caso, Luis. Sí, totalmente de acuerdo yo también en eso de que uno a veces abandona a un personaje y el personaje empieza a reclamarle, ¿verdad?, que por qué desapareció, ¿verdad?, por qué, si ya me metió aquí, ¿por qué? Tiene su carácter, uno no le puede cambiar el carácter al personaje. Yo también creo que no se puede ser arbitrario con la vida del personaje. Por ejemplo, matar un personaje porque le arregla a uno la novela hay que hacerlo desaparecer. Eso no se puede porque uno es responsable de esa vida. Si alguien lo quiere matar... Perdón, o te pasa lo de Conan Doyle cuando mató a Sherlock Holmes y después tuvo que revivirlo, ¿no? Tuvo que resucitarlo, tuvo que revivirlo, inventarse que cuando se cayó por el peñón no se había despeñado, sino que alcanzó a cogerse de una rama, entonces lo salvó, tuvo que salvar a Sherlock Holmes, porque era una manera muy... no podía matarlo, uno no es dueño de la vida del personaje, podía haber alguien que sea dueño, pero uno tan fácil no puede. Lo mismo que no puede, estoy de acuerdo con Mepo, cambiarle el carácter. Ellos tienen su carácter, hacerlo desaparecer ya no es la muerte, sino de pronto hacerlo desaparecer de escena. Entonces ese personaje le reclama a uno que para qué lo metió, para hacer un papel, ¿no?, que le servía en un momento y en otro no. En esto yo creo que hay muchas novelas que se debilitan ahí, porque el lector ya conoce un personaje, desaparece y el lector está esperando a todo momento la aparición de ese personaje que ya apareció, porque tuvo tal identidad y carácter ese personaje ahí que le llegó al lector y está esperando algo, que haga algo, que aparezca otra vez para algo, que compense en algo la narración, la vida de los otros personajes, que también es eso, que ahí es donde está la poesía, también en la narrativa, que es saber compensar un personaje con otro. Esa también es una manera, ya no la palabra, sino la estructura, la representación, que tiene un campo poético. Entonces ahí es cuando puede fallar la poesía en la literatura. Yo estoy de acuerdo con Mepo, ¿no?
Bueno, antes muchas gracias maestros por sus palabras. Es una pregunta caprichosa que tengo para el maestro Luis, precisamente en el tema que está hablando, que me parece un poco contradictorio con esto que voy a preguntar. Tiene que ver con el cuento del primo que cantaba, que para mí ha sido un cuento bastante fuerte y que tiene que ver con ese enfrentamiento de la muerte de un personaje, bueno, la muerte o ese enfrentamiento violento con un personaje. ¿Qué sintió usted en ese momento con esa escena final del cuento? Claro, pero es que esa escena final donde un primo mata al otro, que yo lo sabía a dónde iba, por eso necesité todo el cuento para justificar esa muerte. Desde el principio hay unas actitudes de un primo que crean en el otro rencor, crean un rencor tan grande que le hacen tener esa actitud. Es el primo que inclusive le hace perder a la madre del otro primo más cariño que al mismo, lo pone siempre como ejemplo, ¿no? Deberías hacer como él saca buenas notas en el colegio, él es el que hace esto, él no sale con sus amigos a hacer, bueno, las pequeñas cosas que pueden hacer los niños, pero que son censurables dentro de la sociedad, orinar en la calle, por ejemplo, pequeñas cosas, pero que dentro de una familia como era la del primo, le van creando rencores. Ahora, ¿cómo es posible que un niño mate a otro o un primo al otro? Por eso la actitud es de una reacción inmediata. No es meditado. Si hubiera sido meditado, hubiera sido falso. Yo por eso llevé el cuento a que todo justificara la muerte de un niño, porque para mí hubiera sido espantoso que un primo de esa edad medite la muerte de su primo. Eso sí no se da para mí, no es natural, eso es ir contra la naturaleza. En este caso todo el cuento va a eso y por eso durante todo el cuento se habla es de eso, cómo el primo extraño que viene a vivir a su casa es ejemplo para todo lo bueno y le hace perder el cariño de sus padres, y la reacción al matarlo tiene que ser algo en un momento de ¿cómo se llama esto?, de pasión sacada, nunca meditado, ¿no? Claro, pero está bien hablar de esto como un personaje mata a otro, porque es la parte más delicada de la literatura para mí, la muerte de un personaje. Sí. No. Buenas noches. Veo una constante para Luis Fayad en sus novelas y igual ahora que lo escucho en su discurso, y es el tema de la ciudad, ¿cierto? Quisiera preguntarle cómo ha pensado usted en su escritura, en su narrativa, la ciudad, o más bien cómo ha pensado el proceso de representación de la ciudad, particularmente de Bogotá. Esto a través de los personajes, porque yo los personajes que conozco son estos, es la vida que conocí, sé cómo se comportan, entonces tengo un ambiente, tengo unos personajes y tengo unas historias. Nunca pude proponerme, yo me di cuenta después de publicar mi primera novela, cómo se habla de la novela urbana, ¿no? En realidad es una anotación, la acepto como anotación, no como un elogio, porque clasificar la literatura o uno sentirse clasificado en conceptos, para mí facilita el diálogo, facilita a las personas que van a escribir sobre la novela, les facilita el artículo, les facilita incluirla dentro de una historia, de una literatura, pero yo como escritor jamás uno puede proponerse, a no ser que tenga conciencia absoluta de las novelas que se piden, ¿no? Escríbame una novela pornográfica, entonces se escribe. Escríbame una novela de policial. Claro, esa intención existe y hay escritores profesionales, ¿no? E inclusive uno ve autores, un nombre, pero esos autores no existen, son un grupo. Ellos sí escriben con el propósito de la petición editorial, son colecciones. En mi caso, sencillamente porque es que es lo que conozco. No puedo, yo ensayé después, antes una novela de otro ambiente,
me di cuenta que estaba copiando lo que conocía, lo que estaba escribiendo, pero que no lo conocía de verdad, no me llegaba. Puede que con los años que han pasado caiga en cuenta de que es más lo que conozco, ¿no?, de otro ambiente. Pero por ahora es lo que conozco directamente, lo que al escribir me siento yo mismo y me da el lenguaje. Eso también influye mucho para mí, el lenguaje que me viene más fácil para escribir. Me permite la narración, me permite palabras y frases que están más de acuerdo con lo que escribo. Esto sí es sacado de la ciudad, claro. Bueno, desafortunadamente se nos acaba el tiempo y pues nos resta agradecerle a Mempo Giardinelli por su presencia acá en este cierre de los talleres y a Luis Fayad también. Y muchísimas gracias a ustedes también por venir. Muchísimas gracias. Gracias.